Nada enseña más que lo vivido. La experiencia propia es maestra, espejo y camino. Compartirla nos une, nos transforma y nos recuerda que lo que aprendemos no es solo para nosotros, es para expandir conciencia, sanar y dejar huella. Cada historia compartida es una semilla, cada vivencia una oportunidad de inspirar a otro. Lo que a mí me sirvió puede ser el punto de partida para vos. Compartida es más fácil en divertida. Tres amigas, varias vidas. Hola, ¡Buenas! ¿cómo están? Nuevo programa 2026. ¿Cómo Versión están, verano. chicas? Versión En otra vacaciones. locación. ¡Qué bueno, Bien de ¿En qué chicas! número de verano. programa estamos? ¿En Chao. el 9? 10. Creo que es el 10. 10, 10. 10, llegamos al Vamos. 10. ¡Qué bien! Buenísimo. Bueno, ¿cómo la están pasando en estas vacaciones, Rosy? Bueno, Yo acá en la costa. Hoy estoy de Súper nueva bien. locación. Trabajando, pero desde otro lugar. Me gusta ese cielo, así que es Ay, una buena ¿Viste? Está escenografía. divino hoy. Lo único que estoy pensando es esto. No me traje un gorrito, unos lentes, algo. Así que si me ven medio china, es por el sol. Bien, bien. Pedí bien. maquillaje a la producción, por favor. Sí, acá, corrector de ojeras, todo. ¿Ustedes cómo Sí, andan? muy bien. Muy Empezando el año bien. profundo y así con paso firme. Así que Bien. qué bueno que pudimos hacer el programa así también. Así está bueno, no perdemos, ¿no? No se pierde y nuestro público sigue acá teniendo, bueno, estas charlas, siendo parte de nuestras charlas. Sí, Sí, y aparte creo que es esto también del programa se llama A mí me sirvió y algo que nos sirvió mucho, que siento en el camino, es el compromiso, ¿no? Entonces es y sernos fiel a eso que decimos que vamos a hacer. Entonces cueste lo que cueste, estemos donde estemos, acá estamos. totalmente. Así es. Es muy, muy importante eso. Somos nosotras las que decidimos y las que disfrutamos de esto, ¿no? Más allá de compartir con otras personas lo que a nosotras nos sirvió. Nos sirve estar acá y hacer esto por placer, porque lo disfrutamos, porque es una forma de expresión que tenemos nosotras en este mundo. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema tenemos? Oh, Y estaría qué bueno lindo tema y tan profundo. hablar de las heridas, ¿no? De las heridas emocionales, de las heridas en general. Porque también justo pensaba, ¿no? En esto que decías del compromiso y de, y de hacerlo, cueste lo que cueste, que muchas veces boicoteamos, ¿no? Nuestras ganas, nuestro propósito o lo que venimos a hacer a esta vida eh, por distintos motivos, ¿no? Y a veces, muchas veces, yo escucho, y lo digo, y me escucho, como poner pretextos, poner excusas. Ay, no, no se puede hacer por esto, no se puede hacer, ay, no, no pude hacerlo por, no, pero si lo quiero hacer. Y ahí charlando con un amigo, ¿no? También pensaba esto, ¿no? De, ¿por qué no está pudiendo hacer esto que dijo que iba a hacer? ¿O qué está pasando, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con la herida eso. ¿Qué les parece? Sí. La especialista es Celio. La Ella nos va especialista a contar de todo. sí. Bueno, sí, una de las especialidades es trabajar las heridas del alma, ¿no? Desde mis acompañamientos. Y sí, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos y lo que no hacemos tiene un trasfondo que está regido por nuestro inconsciente y nuestras heridas emocionales están grabadas en nuestro inconsciente y son las que nos se guarda esa información para protegernos. Entonces, si hay algo en lo que yo me estoy saboteando, por ejemplo, yo digo, quiero hacer tal cosa, pero
mis acciones van en contra de hacerlo, es decir, pongo excusa, surge una situación y dejo eso y me voy a hacer esa otra cosa. Todo eso tiene que ver con las heridas. Hay una protección inconsciente a no ir a la zona de dolor por algún motivo. Por ejemplo, no sé, si quiero lanzar un proyecto nuevo Ujú. que está relacionado, porque chicas, nuestro propósito está relacionado con nuestras heridas del Claro, alma. claro, Ya de por sí todo está impregnado por esas heridas profundas que traemos, no solo de nuestra infancia, de nuestra vida contemporánea, sino también de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos. Se fueron transmitiendo de generación en generación esos dolores y, bueno, generan una predisposición a protegerse de. Y en bio le decimos, el éxito biológico es la supervivencia, ¿no? mm, Entonces, para sobrevivir ante una situación de dolor, se generó un programa, un patrón de supervivencia. Hay que actuar de esta manera. Hay que alejarse de. claro, Si tengo relaciones, si hubo dolor en los vínculos de pareja, entonces o no tengo pareja, o saboteo mis relaciones de pareja, o me alejo. Si hubo, no sé, patrones dolorosos de infidelidad, vivo situaciones de infidelidad, porque siempre nuestra alma busca sanar esas heridas. Y bueno, el sabotaje de una relación está relacionado con, de una relación o de cualquier cosa, ¿no? Como digo, el propósito, nuestro propósito, un deseo grande que tengo. ¿Y qué pasa que no lo puedo lograr? Que hago todo lo contrario. Entonces ahí es donde se ve reflejado la herida. De hecho, tengo un ejemplo para esto que me pasó hace poquito. Eh, Formo parte de un equipo, hay una situación donde la persona que está a cargo, ¿no? La líder del proyecto, le tiene un inconveniente para asistir a una reunión. Y es un inconveniente real, ¿sí? mm, Surgió una emergencia médica y no puede asistir a la reunión de su liderazgo, de su sueño, de su propósito. Y acá viene el sabotaje. mm, ¿Qué pasó? Yo veo claramente que hay un sabotaje inconsciente. ¿Por qué? Porque no avisa a su grupo. Cuando lo avisa como acá no pasó nada. Hola, se suspende la reunión, luego vemos. Y nada más. ¿Por qué digo que es un sabotaje? Porque nosotros cuando tenemos un propósito lo cuidamos. mm, Y cuando estamos alineadas para ir para ese propósito, no hay nada que nos haga em, como bloquear esa actividad. Si yo quiero a mi propósito, si es el sueño de mi vida, lo estoy cuidando y voy a decir, chicas, tengo una emergencia grave, necesito suspender la reunión, después les cuento. claro. No hago como si nada pasó y Y queda como, esto no. claro, a la buena de los pensamientos ajenos también. Exacto, porque siempre detrás del otro lado, cuando coordinamos acciones con otros en algo, en un proyecto importante para mí, donde soy el líder del proyecto, hay Ujú, funciones que yo sé que tengo que cumplir y que no puedo obviar en ese caso, y que tengo el conocimiento de eso. Entonces, ¿por qué actúo de esa manera? claro, Sabotaje.
inconsciente. Y el inconsciente manda. Y yo sé que es un sabotaje porque sé que es sincero su deseo y su amor por ese proyecto. ¿Entienden? Ujú. Entonces ahí se ve claramente, cuando tenemos una actitud de sabotaje, lo mismo pasa con una relación. Quiero tener una relación de amor bonito, todo, ¿eh? Pero mis pensamientos cada que sucede algo, en lugar de pensar, por ejemplo, mi marido llega tarde, ¿no? Ujú. En una situación donde no su horario normal es que llega a tal hora y él tiene una actitud siempre de avisarme que va a llegar. Si llega tarde me avisa, si se retrasa me avisa para que no me preocupe, ¿no? Y el amor mutuo hace que uno esté pendiente de su vínculo y que se preocupe si suele llegar a tal hora y no llega. Ujú. Un saboteador dice, "Ja, seguro que no le importa, seguro que la herida habla de esa manera. Ajá. No me avisó y eh, X se quedó con sus amigos o lo que sea, ¿no? O está con otra X. Siempre va a ser negativo hacia la pareja. Ajá. En cambio, el que no tiene la herida, que cuida su vínculo, que está en un amor bonito y que lo desea y que es lo que siempre quiso, va a venir la preocupación. Uy, ¿qué le habrá pasado a mi amor? Lo voy a llamar, voy a ver si está todo bien. Voy a actuar pro pareja, ¿no? En función de mi sueño, del cuidado de esto que yo tanto valoro. Ujú. ¿Sí? Ahí es donde vemos que se disparan esas heridas y es por eso que, bueno, hay que ver cómo actuamos ante las situaciones. En esos actos, en esos boicots internos Claro. que hacemos, viene el Mm. pensamiento. Ujú. Mm. Y siempre Sí, está basado en historias del pasado. ¿Cómo evaluamos la situación por historias del pasado? Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Porque además es de los dos lados. O sea, ¿no? Totalmente. Como que sí, cada parte de lo vincular reacciona de acuerdo a sus heridas en esa claro. situación. Por ejemplo, en este caso de la líder que no avisó, eh, ella no avisó de una manera eh, amorosa con su equipo, por ejemplo, dándole una explicación. Ok, su herida. Pero después cada una del equipo puede haber reaccionado de una forma distinta de acuerdo a su herida también. Total. O Tal sea, Total. cual. esta no le importa, no Sí. maneja, quién se cree que es, quién me maneja los tiempos, por ahí otra persona no dijo nada, bueno, vos, Helio, dijiste, se está boicoteando, viste, como Sí. mirándolo desde afuera. Entonces, Sí, se unen las heridas y bueno, salen las heridas, se están poniendo. Y lo mismo con las Absolutamente. parejas, ¿no? Con todo. sí. Yo me acuerdo que hablando así del boicot, cuando estaba en pareja conviviendo, Sixa lo tenía en mi casa y se acuerdan, todo vendía desde mi casa, o sea, online, todo tenía ahí. Y me acuerdo que cuando me tenía que poner a armar o hacer alguna publicación o algo, automáticamente o veía el piso sucio o digo, uy, me faltó limpiar el baño o tengo que cocinar, automáticamente me iba a todo lo que es el cuidado de la casa, ¿no? Y yo decía, ay, no tengo tiempo, no tengo tiempo, y era eso. Y empecé trabajándolo siempre a notar esto, que cuando yo me tenía que poner a hacer algo, automáticamente lo desviaba para hacer algo de la casa porque había que hacerlo, era urgente, y si no, cuando me decidí a hacerlo, venía la otra persona a decirme algo, o qué comemos, o qué esto, como que siempre era, cuando me ponía a hacer zigzag, algo pasaba que yo dejaba eso de lado para atender lo que era el hogar. Y algo que a mí me sirvió un montón fue preguntarme, yo siempre decía, viste que cuando uno se sabotea, es como que dicen, eh, como por qué no pasa, ¿no? Y yo me empecé a preguntar como, ¿qué pasaría si lo logro? O sea, ¿por qué yo me saboteo?
que hago que cuando me tengo que poner a armar, yo me voy a hacer otra cosa y es ¿qué pasaría si realmente lo logro? ¿Qué pasaría si yo cumplo mis sueños? Y ahí me empecé a dar cuenta de estas heridas, de estos miedos, que era, claro, si yo cumplo mis sueños, ya no voy a ser la ama de casa, ¿se entiende? O ya quizás gano más que mi pareja, o quizás tengo que viajar más por trabajo, y todas esas cosas a lo que era mi armadura, por así decirlo, de plan familiar, como que no encajaban a lo que yo conocía como un matrimonio, no encajaba eso, y era, yo sentía que si lo lograba, esto capaz se derrumbaba. Se terminaba derrumbando, pero por otras cosas, pero porque es lo que tenía que pasar, pero me empecé a preguntar eso y decir, ¿por, ¿por qué me estoy saboteando? ¿Para qué me estoy saboteando? Y me di cuenta que era eso, el miedo de lograrlo. A veces uno tiene, me acuerdo que cuando empezamos el programa, y que el programa era la primera vez, era, a veces uno no lo hace por el miedo de cómo va a salir o esa perfección. Y yo, en vez de preguntarme por qué no lo hago, me empecé a preguntar qué pasa si lo logro. Y me di cuenta que ese resultado de lograrlo era lo que me daba miedo, porque no iba en lo que yo tenía en mi cabeza que tenía que ser. O sea, como que no conjugaba la Es mujer buenísimo lo que empresaria estás con diciendo. la... Sí, es buenísimo lo que estás diciendo, Rosy. Es muy esclarecedor también, ¿no? Como pensar eso, pensarlo al revés, pensar por qué, o sea, qué miedo hay a lograrlo, que me estoy generando todo esto inconscientemente. Sí, Eh, tal cual. Aparte, ese es el motor de la transformación, porque siempre que vamos a avanzar en algo, a realizar algo, si yo estoy viendo que me causa, se activan miedos, dolores, actúo opuesto a eso, es porque eso que quiero lograr tiene algo que podría ser nocivo para mí, podría generarme un dolor. Y el ejemplo que da Rosy es bien clarito, ¿no? Porque es ser eh, empresaria exitosa, que es lo que ella quiere, afectaría su cumplimiento hogareño, claro, ¿no? Y eso, bueno, lo que hacemos desde la bio es revisar las creencias, cómo claro, se formaron para que vos, y cómo es, qué dolor hay detrás de eso, porque hay una herida. Y las heridas, sobre todo las heredadas, se vuelven a vivir en las siguientes generaciones, justamente las heredamos porque no están resueltas, porque ese dolor no fue liberado. Entonces queda grabado en la memoria del sistema familiar y algún representante lo repite el mismo patrón. Entonces ahí vemos, ¿de quién lo heredó? De mamá, de la abuela materna, sobre todo si somos mujeres en este caso, siempre va a tener mucha relación con nuestro linaje materno, primero y principal. Puede pasar que también heredamos de- del linaje paterno, pero principalmente se va a ver clarísimo en el linaje femenino de mm. nuestro clan. Mm, Me quedé pensando, ¿no? En lo que lograríamos, en qué perdemos, ¿no? También estas oportunidades y cómo inconscientemente generamos situaciones de boicot para no lograr, para alejarnos de nuestro propósito, ¿no? Qué fuerte que es el inconsciente o la programación en realidad, ¿no? De Claro. no lograrlo y de distraernos con otras cosas. Para la astrología hay dos energías que nos muestran esto que estamos hablando. Una, que fue la primera que se me ocurrió cuando decidimos hablar de las heridas, es Quirón. Quirón es el sanador herido. El mito de Quirón
Quirón es un centauro realizado, ¿no? Es un centauro, en general los centauros son re jodones, viste, Sagitario, tiene que ver con eso, ¿no? Con la joda, con el salir, el estar, el bullicio, el bardo. Pero Quirón ya había trascendido eso y era un doctor, un sanador. Son inmortales los centauros. En una de estas jodas que lo invitan a Quirón y él va, porque bueno, de última vamos con mis hermanos centauros, le disparan una flecha del centauro envenenada y le pega la pantorrilla. ¿Qué pasa? Los centauros son inmortales, entonces ese veneno sí le hizo daño, pero no lo mató. Entonces era un dolor tremendo. Entonces toda su vida, Quirón intenta buscar su cura, pero a través de su no encontrarla, encontraba curas para dolores ajenos. Por eso es esto del sanador herido, no puede encontrar su propia cura, sino que encuentra la de los demás. Y comienza a sanar a los demás en pos de buscar su propia cura. Que es también un mito que tiene mucho de aprendizaje, ¿no? A través de la propia herida, cómo sanamos a los demás, ¿no? Sí, y también como lo Ay, vemos me encantó. reflejados, ¿no? Es como un arquetipo Exacto. del sufrimiento humano, Exacto. que es este espejo que me viene a mostrar mi dolor, ¿no? Como Quirón viene a ser la representación de todas las heridas, donde sigue constantemente buscando su cura, viéndola proyectada en cada una de esas. Exactamente. Está bueno saber dónde, en qué signo y en qué casa tenemos a Quirón, porque ahí podemos trabajar. Y miren qué loco, les voy a decir mi carta. Yo tengo a Quirón en Tauro, en casa 4. ¿Qué significa esto? Quirón en Tauro, Tauro es el generador de recursos, es el que ahorra, por ejemplo, el dinero, lo bien concreto y material, Tauro. Ujú. La casa 4 es la casa. O sea, bueno, les cuento al público que vengo mudándome Sí. De casa en casa. de casa en casa o con situaciones. Estuve 10 años en una casa donde era, bueno, el próximo contrato te vas, te tenés que ir, y no me iban al final. Era, bueno, quédate, se renueva. Y el próximo, y bueno, se va a vender. Y al final es, ¿dónde vivo? ¿Dónde? Tener eso, ¿no? Que hay que trabajar sobre eso, justamente. ¿Qué pasa para mí con la generación de ingresos o con o que no se diluya el dinero, sino que se pueda ahorrar, Tauro, ¿no? Construir a través de mis herramientas. Bueno, se ve, vengo trabajando hace mucho sobre eso. Creo que estoy bastante bien, pero observando. Hubo un gran cambio. Hubo un gran cambio. Pero además, hablando de todo esto, también hay otra energía muy interesante y que no siempre se habla en las cartas natales, que es Lilith. Lilith, Lilith es la luna negra, para la astrología en realidad es un punto, no existe, no es un planeta ni un asteroide, ¿no? Es como un cálculo matemático que se hace, pero que habla de la zona de boicot. ¿Qué nos boicoteamos? Y más que nada, obviamente me gusta esto para este programa de Somos Mujeres, porque Lilith fue la primera mujer, vamos al mito, ¿no? Lilith fue la primera mujer, fue hecha a imagen y semejanza de Dios, en el mismo momento que Adán. O sea, Adán era la parte masculina, la energía masculina de Dios, y Lilith era la energía femenina de Dios. O sea, completan la unidad, Dios. Lilith es echada del paraíso, es desplazada porque
quería obviamente decir, Lilith decía, yo tengo los mismos derechos que Adán, ¿por qué no puedo gozar de la misma forma que quiere gozar Adán? Bueno, y ahí hubo una rosca entre Adán y anda a saber quién, y la terminaron echando porque no era, eso dice el mito, y a Lilith hasta tanto fue que está solamente en la Biblia apócrifa, en la que, o sea, la echaron de la Biblia básicamente, no está en ningún lado. Ese es el mito. ¿Qué pasa astrológicamente en una carta? Donde vemos a Lilith, sí, hay un cálculo en sí, no es tan concreto donde está en la carta, pero tiene que ver con nuestra zona de boicot, en donde boicoteamos nuestro propósito, por miedo a no ser aceptadas, porque es esto, si Claro. Lilith quiso hacer lo que quería hacer y le sacaron el paraíso. Entonces, fíjense esa herida, ¿no? Si yo logro, bueno, en mi caso, hablando de Voy a esto, ser excluida, sí, y va a sí. ser exactamente, exactamente. Se ven tres lugares, Lilith, en la carta, y en uno es justamente desde dónde genera la herida para no lograr, o sea, para boicotear su propósito. En mi caso es justamente en mi creatividad, o sea, anulo mi creatividad, anulo mi, como boicoteo esto, ¿no? Sí, mi creatividad, mi generación de canciones, en mi caso, o de proyectos, boicoteando mi salida al mundo. Es muy claro. Esto lo vengo estudiando hace muchos años, porque como saben, bueno, soy artista, música. Entonces, ¿qué pasa con la exposición? ¿No? Soy escorpiana también, entonces me meto la capucha, me quedo ahí, que no me vean, pero ¿cómo no te van a ver si sos artista? O sea, es como algo que no, Contradictorio, sí. contradictorio. Sí, es una dicotomía. ¿Qué carancho pasa acá? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es como. Y la solución, que también te la da Lilith en la carta, es trabajar en red. O sea, sentir que no estoy sola, que estoy rodeada de un equipo al cual lidero y que me apoyo para salir al mundo. Es muy lindo empezar a investigar las cartas desde este lugar, porque dan muchas respuestas concretas. Y cuando empezás a decir, claro, con razón, no significa que, bueno, naciste con estas energías, fuiste, chau. No, venimos a trabajar, ¿no? Como siempre digo, la carta natal es nuestro mapa de búsqueda del tesoro. O sea, tenemos que ir hacia ahí. ¿Cuál es nuestro plan de aprendizaje? Y a partir de que empiezo a vincular las dos cosas, ¿no? Tanto la herida de Quirón como Lilith, es que uno empieza a trabajar conscientemente. Como decimos, ¿no? Las situaciones van a seguir apareciendo hasta que las aprobemos, hasta que pasemos de nivel, hasta que digamos, soy consciente, me estoy boicoteando por esto, no por Lilith, sino por una herida emocional que tengo. Entonces empezar a preguntarse, ¿no? Esto de, ¿para qué me estoy boicoteando? ¿Qué es lo que no quiero lograr? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué O sea, pasaría si lo logro? ¿qué pasaría si lo logro? Sí, sí, las dos cosas no son importantes en esa eh, autoconciencia, ¿no? La autoconciencia de la herida, porque es claro, muchos nos damos cuenta, no necesitan tener los conocimientos profesionales, sino que te das cuenta que hay un deseo profundo a hacer algo, pero siempre pasan cosas que no. O siento que estoy bloqueado. ¿Qué pasa? Bueno, hacerse estas preguntas es súper eh, positivo y empezar a tomar conciencia, porque la causa siempre está dentro nuestro. No son, porque también ante las situaciones que nos duelen, ¿qué pasa? Cuando hay heridas, estas heridas no sanadas, como dije antes, siempre está latente el dolor. Las heridas no sanadas duelen. Entonces, no voy a ir a la zona de dolor.
Eso quiere decir el sabotaje, el boicot, el bloqueo, ¿no? No voy a lograr eso porque ahí hay una zona de dolor para mi inconsciente y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si voy? Bueno, el caso de la chica que quería ser empresaria con toda su alma, pero tiene una familia y cumple con la familia, hace las cosas. eh, Además es para tomar conciencia. Hay un mundo de posibilidades. Hay un mundo de posibilidades, hay miles de recursos que podemos tener para tener a nuestra familia bien atendida, Claro. como mujeres que somos todas, ¿no? Mayormente en nuestra audiencia, y sin embargo elegimos la opción de no, si no soy yo, no funciona o no puedo, siento culpa, me generan un montón de situaciones y una de las lealtades a estas heridas de nuestro sistema es la culpa. Es cuando sentimos culpa si hacemos algo, si vamos para allá. Eso que tanto me gusta a mí, resulta que me hace sentir culpable porque estoy descuidando otra área. Pero es mentira que la estoy descuidando. O sea, puedo hacer esto y además seguir cuidando esa área. Ver los excesos, ¿no? En esas, Eso te iba en a es- decir, porque también siento sí, esto que al principio, viste, cuando uno no, cuando o sea, cuando todavía no estás trabajada, por así decirlo, y te estás dando cuenta de estos sabotajes, también el panorama de qué pasa si lo logro también es a un extremo, porque si lo logras es como que no te ves con eso, es como que en tu mente no coordina, no ves las posibilidades de alinear esto con esto y que es posible. Entonces, creo que eso también es como un mensaje de decir, es un sabotaje, porque incluso cuando yo me acuerdo que cuando miraba el qué pasa si lo logro, tampoco me veía como coordinando con esa persona. Entonces era como, bueno, o pierdo esto o pierdo. En ambas decisiones sentía que perdía, era como que no podía coordinar. Y después, cuando vas entendiendo de dónde viene que esto, porque yo, por ejemplo, cuando empecé, bueno, las sesiones con vos y todo, creo que en la primera, y si no fue en la primera, fue en la segunda, me dijiste, estás repitiendo la historia de tu abuela. Entonces fue cuando empezás a entender ahí y que ese fue su sistema, o fue su elección, o su forma de vida, porque era otra época, porque eran o sea, todo esto, porque incluso yo me acuerdo de nuestras reuniones nuestras, de que nos juntamos a hablar, era como diciendo, Rosario, estamos en el 2025, en el 2024 en esa época, ya no estamos en el 1800, pero en mi mente era como que seguía esa estructura y verlo de las posibilidades de qué pasa si lo logro, no encajaba con lo que yo quería, o sea, porque yo quería todo, pero era como que no podía encastrar las piezas. Y creo que es esto, a medida que te vas conociendo, que también me hice me acuerdo de la carta natal y que habías dicho que tenía Lilith en Scorpio y todas esas transformaciones, ahí creo que recién se me va abriendo como el decir, ah, ¿qué pasa si lo logro? Pero donde ese logro se encaja, ¿se entiende? Creo que va por ahí, que descubras y que también cuando te das esa pregunta de qué pasa si lo logro y te vas como a un extremo donde en ambos casos es como una pérdida, siento que ahí es como ahí está la herida, busca las razones, busca la raíz. sí, esto que vos decís es perfecto que, para tomar conciencia de que cuando actúa la programación inconsciente, cuando se activa la programación, eso es lo que produce ceguera a no ver ninguna otra posibilidad. Porque en nuestros ancestros, ante esa situación, actuaban de esa manera. Y eso queda grabado, por eso yo te decía, estamos en el siglo XXI, Rosario, estás actuando como si tú eres en el XIX. Y tu Sí. pensamiento te llevaba a esas conclusiones del siglo XIX. ¿Por qué? Porque está programado en el siglo XIX. Digo XIX por decir algo, ¿no?
está programado en una época diferente, con otros recursos o con falta de recursos, sin posibilidades, en unos ambientes emocionales. Ahí se grabó la programación y no te deja actuar de otra manera que no sea esa. Como una computadora, la programas para un sistema operativo X, no sé, ponele un Excel y vos querés hacer un trabajo de No diseño sé. en un Excel. No vas a poder, por más que digas, sí, pero yo quiero hacer el diseño y todo. Y seguís buscando herramientas donde no las hay, porque ese es el programa. Y nosotros lo que hacemos desde la bio es tomar conciencia de ese programa y, y buscar el botón emocional que lo desactiva para que me deje abrir otro campo de posibilidades y crear una nueva programación para sí poder ir a ese sueño y a esa meta que yo tanto deseo, pero el programa me lo está impidiendo. Mm. Y es, bueno, a mí me sirvió profundamente la bioneuroemoción, donde aprendí todas estas herramientas, porque era impresionante la cantidad de programas de sabotaje que tenía por el gran dolor no resuelto de mi historia familiar. Y todo era sabotaje, sabotaje en mis deseos más profundos, en la familia, en la pareja, ¿no? La pareja, con los hijos, con el dinero, el propósito en realidad, ¿no? Con cumplir mis sueños. En todos encontraba sabotaje. Y yo decía, what the fuck, ¿qué carajo es esto? Si yo quiero ir para allá y siempre estoy yendo para el otro lado, ¿cómo puede ser que actúe de esta manera? ¿Estoy loca? No, no estaba loca, estaba totalmente programada por esas situaciones y por esas heridas. Y esto ya vieron que le decía, las heridas influencian en nuestro propósito. ¿A qué me dedico yo? Claro, A a sanar. esto. ¿Por qué? Porque era una herida con patas, llena de programaciones inconscientes que me hacían actuar exactamente opuesto a todo lo que quería, todos mis sueños se derrumbaban, no había manera parecía que, y trabajé muchísimo para poder salir de ese lugar y crear nuevas programaciones y así mi descendencia también Mm. hoy crea una nueva historia propia gracias a haber liberado eso y sanado y perdonado las situaciones del pasado y de mi transgeneracional. Y es un trabajo muy importante que yo creo que todos deberíamos hacer en mayor o menor medida, ser conscientes de la importancia de las emociones, porque las emociones son nuestra guía. Cuando aparece el miedo, que es una emoción biológica súper necesaria, pero que muchas veces es excesivo y nos bloquea la importancia de prestar atención. ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? ¿Tengo miedo? ¿Tengo tristeza? ¿Estoy bajón? ¿Me frustro? No sé, Bronca, viste que bronca. el mundo contra Cada mí. que me acuerdo de algo que me hicieron me da bronca y revivo constantemente eso y no me permite estar en paz, en definitiva. Cuando guardamos resentimientos, cuando no se liberó eso. Y a los únicos que nos hacemos daño es a nosotros cuando mantenemos esas historias sin sanar y a nuestra descendencia, como vemos, así como nosotros traemos la historia de nuestros padres y abuelos, las futuras generaciones reciben lo que yo no me ocupé. Es un tema muy interesante, muy profundo. Y hace poquito me hicieron una nota, mando saludos a Gabriel López, es el medium más joven del mundo. Me pidió una entrevista en su canal de YouTube muy linda. Él
él es medium y se comunica con las personas de otros planos y bueno, obviamente me imagino que todos los que lo consultan tienen sus heridas con esas personas que se fueron y no, y algo quedó pendiente. ¿Ves? Por ejemplo, las muertes traumáticas generan una herida en el sistema, una muerte temprana que no fue resuelta. Y bueno, me entrevistó por las heridas del alma, ¿no? Dice, ¿qué son las heridas del alma? Yo creo que todas las heridas emocionales son heridas del alma, porque Bajémoslo más a lo concreto. ¿Qué sería, Elio, la herida del alma? ¿Qué? y la herida del alma es el pacto que hacemos antes de encarnar en este plano. Nuestra alma se propone sanar esa herida y por eso elige vivirla. Por eso elige a los padres que elige para que son los que le van a propinar la herida. Ujú. Y el sistema familiar en el que entra, porque son los que van a hacer que reciba por herencia esa herida. Por eso digo, son las heridas del alma. Ya está pactado álmicamente que yo voy a vivir esa experiencia para trascender a otro nivel de conciencia en esta encarnación. ¿Ves? Está muy bueno. Es una mirada espiritual profunda, donde obviamente si vos no crees que tenemos un alma, que Sí, reencarnamos, o no, sea, reencarnamos. esta que está hablando boludeces, ¿no? Pero, Bueno, cuando claro, yo pero tengo si vos una... crees como yo que Claro. tenemos un alma, que heredamos, no sé si ustedes conocen o han leído, y he leído todos los libros de Brian Weiss, ¿no? El que hace regresiones y vidas pasadas y todo, y, mm, y conecté con esa información y no es casualidad, o sea, tenía que ver con la información que yo tenía que recibir. Claro. Cada una de las personas que están en nuestra vida y sobre todo las que nos causan los dolores en esta vida, son las almas que pactaron con nosotros en el plano no físico que lo iban a hacer desde su amor, no desde hija putés, ¿no? Sí, sí, Hacer sí. esta mierda. No, es desde el amor, porque desde el plano álmico, mi creencia, repito, es que el plano no físico es conciencia total y es amor total. Es pureza, es todo el conocimiento. Pero en la encarnación física venimos a vivir las experiencias para elevarnos hacia eso que es el amor total. Entonces, Yo creo que cada alma que se propone cumplir el rol que va a cumplir con nosotros, está haciendo un acto de amor, no está haciendo un acto de hijaputés, Claro. ¿entendés? En el plano álmico, ahora en el plano físico, cuando entramos en esta dimensión, nos olvidamos de todo eso para poder vivir la experiencia. Mm. Sí, pero yo creo que también mirarlo desde ese lado de un pacto álmico que vinimos a atravesar, esto también te ayuda después al proceso de perdón, ¿no? Me acuerdo que cuando me dijiste eso fue como una reflexión más profunda que te permite incluso, no te digo que el enojo desaparece ni la bronca, pues somos humanos, o sea, venimos acá a vivir todo esto y a también transitar todas las emociones, pero siento que el proceso después de perdón, a esas personas que quizás tanto nos lastimaron, no dolieron, se entiende mejor o se vive mejor no sé, cuando me lo explicaste así me acuerdo que fue como en cierto punto decir gracias, Claro. porque sin vos no me hubiese conocido a mí así.
y a veces en el dolor, bueno, siempre decimos, ¿no? Como que el dolor es ese empuje que te lleva a tu transformación. A veces sin dolor no avanzamos. Ujú. Sí. Sí, y sobre todo en estas trascendencias tan dolorosas y profundas. Hay que Mm. tener un impulso muy grande, por eso es álmico también, porque si yo tengo el propósito, porque mi alma se propuso, desea vivir la experiencia de plenitud, de ser empresaria y tener una familia, hijos, un marido amoroso, compañero, que también tenga sus propósitos y todo, pero no estoy cumpliéndolo, es porque, pero, y duele porque mi alma dice sí y mi ego dice no. El dolor de la herida, las heridas son del ego. Claro. ¿Eh? Y ahí es donde nos damos cuenta que gracias a ese choque de intereses entre el alma y la mente ego, que vemos que hay que reordenar. Mm. Nosotros en el proceso de experiencia vital física, vemos que las personas vivimos en su gran mayoría poniendo el alma al servicio del ego, y es al revés, es nuestro ego-mente tiene que estar al servicio del alma. Y es posible. Y eso es lo que nos da la paz, la plenitud, el logro de metas. Es no luchar con mi ego tampoco, porque lo necesito en el plano físico de la Claro, tal cual, experiencia. tal cual. Es, es parte de mi humanidad, pero lo tengo que entender. ¿Qué te pasa, Eguito? Que tenés tanto miedo. ¿A qué le tenemos miedo? Vamos a conectar con el alma para que así el alma le dé paz a este ego, lo sosiegue, le baje la intensidad al miedo y conecte más con la fe. Por eso yo pude lograr las trascendencias que he logrado y las que seguiré logrando por hacer esta inversión, ¿no? De dejar que mi alma dirija, conectar con la espiritualidad. Mm. Fue el mayor logro de, de esta trascendencia. Lo que a mí más me sirvió para mi proceso de sanación es conectar con mi alma, escuchar a mi alma más que a mi ego. Ah, se quedaron Hermoso. recalladas, ¿eh? No, muy Pensá. interesante. Sí, me encantó. Sí, sí, Es porque es bueno. pensar eso, ¿no? También, o sea, dónde ponemos más el ego, ¿no? Que el alma, que el amor. Eh, cuando habla el Sí, ego y cuando habla el amor, sería, ¿no? Como, Sí. sí, yo me quedé pensando ahí cuando dijiste que lo que más te ayudó fue conectar con tu parte espiritual, ¿no? Y siento que en estos procesos es lo único que te saca de estas zonas, porque sí, porque tenés que tener la fe de que hay algo mejor del otro lado, ¿no? Y me quedé pensando porque como que me recordaba en mis momentos, no en estos puntuales, sino como los más antiguos en los que empecé a conectar con las piedras. Y hay una piedra que, como les dije, o sea, lo que habla de la sanación de las heridas transgeneracionales es mucho la rodocosita, pero hay una piedra que a mí cuando la conocí fue como, ay, qué linda esta piedra, y cuando la empecé a investigar tiene que ver justamente con el lado espiritual y es la selenita. Es una piedra es una piedra muy espiritual, justamente, que te conecta con el universo, vamos a decirlo, con esa fe. Y aparte limpia los espacios, esa armonía, es muy linda para tenerla, por ejemplo, en la mesita de luz, limpia otros cristales, es la única piedra que no necesita descargarse porque ya automáticamente es como pureza,
no necesita estar en la tierra, no necesita que la limpies energéticamente, y es más, tiene el poder de limpiar otras piedras, y yo siento que así como tiene el poder de limpiar otras piedras, tiene el poder de limpiarnos a nosotros, y es una piedra que te eleva cuando no, porque a veces uno, a mí por lo menos lo que me pasó particularmente, uno de mis grandes enojos fue con Dios. Entonces, eh, buscar conectarme con alguien con el que estaba enojado es como, dale, yo sé que estás, pero no me le hiciste una fácil. Entonces, como en esa lucha de decir, sé que hay algo más allá, pero la verdad que con ese más allá estoy enojada, eh, incluso, o sea, de decir, bueno, tener que asumir que todas estas cosas que me fueron pasando fue por mi propio bien, por mi propio trascender, las cosas que yo elegí para avanzar, me acuerdo que, pero lo sé hace un montón, debe haber sido más de 10 años atrás, que empecé a conectar con esa piedra y en ese momento me ayudó mucho. Como decir, bueno, primero a mí por lo menos me ayudó a sanar esa conexión con Dios, como para después poder empezar a trabajar en todo lo que es el perdón hacia mí, hacia los demás y entender todo esto que hoy siento que ya no lo digo que lo tengo sabido, porque siempre estamos aprendiendo, pero que me siento más amiga con eso que me pasa y con fe, ¿no? De decir, ahora que hace años no lo hacía, de me pasa algo y sentarme al balcón, mirar el cielo y hablar con Dios, por ejemplo. Eso es algo que me pasó y esa piedra a mí me ayudó muchísimo. Es como un poco la energía ariana, que la energía de Aries viene a entregar el ego. Aries llega a este mundo diciendo yo soy, Mm, y en realidad, fíjense los carneros, ¿sí? La representación de Aries, bajan la cabeza para investir. La propuesta de la energía ariana es bajar la cabeza para entregarse. O sea, es eso justamente lo que venimos a hacer nosotros, entregar el ego y en lugar de enojarnos con Dios, es decir, acá estoy, soy tu mejor alumno, alumna, mostrame lo que tengo que hacer. Me entrego totalmente y no resisto, porque la resistencia genera más dolor todavía. Es bueno, viene esta experiencia, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta experiencia? ¿Para qué me están pasando estas cosas? ¿No? Y entregar. Bueno, es un laburazo igual, ¿no? Chicos, Sí, chicas, los que nos están mirando, que, sí. bárbaro, ya estamos. No, no. Bueno. Oh, no, es un súper laburo pero siempre sigo, aunque sean poquitos pasos, Sí, conectar con esta parte álmica. Yo les cuento que cuando empecé, me sirvió mucho una herramienta, una pregunta como herramienta. bien. Y Eso, esa eso. pregunta es, ante una situación de dolor, de conflicto, de miedo, donde no sé qué hacer, para dónde ir, cómo empezar, la conexión con nuestra alma sería, fue para mí. Le pone suspenso. mm, La pregunta es, ¿qué haría el amor Mm, en mi lugar? ¿Qué haría el amor? En ese momento, nuestra mente es tan poderosa cuando la alineamos al alma, que es el amor puro, y es muy heavy, nociva, limitante cuando se la entregamos al miedo, que es el ego. Le damos el poder al miedo y ahí estamos eh, totalmente con una herida profunda activada que domina toda la situación. Y entonces no tenemos para dónde. Pero si yo le digo a la mente, ¿qué haría el amor? La saco del ego y la llevo al otro lugar, que es al álmico, al amor puro. Y ahí va a empezar a traerte respuestas, mensajes, un libro, un Geniales. maestro, un guía, ¿no? Entonces, ese fue mi gran
conexión, mis primeros pasos para conectar con esta parte álmica. De hecho, les cuento de dónde saqué esta pregunta, esta forma del libro, de un libro que leí en ese momento. Chicas, eran mis primeros tiempos de estar allá abajo en las profundidades. Todavía estaba en las profundidades de mis sombras, de mis dolores más profundos. Noches oscuras de alma. Sumergida ahí y leí el libro Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Y ahí me Bien. llegó este mensaje. Pregunten, pidan a la divinidad Mm. respuesta ante la situación que estoy viviendo, y lo que pase, lo que suceda, estén atentos a recibir. No ignoren el mensaje que viene, porque no es el que te gusta, el que esperas, el que querés. Es el que la divinidad sabe que es lo mejor para vos y vos ni siquiera tenés idea. Entonces hay que también estar dispuestos a recibir este amor que no siempre viene en las respuestas que nos gustan. Mm. Nosotras lo sabemos, pero sí vienen en las respuestas que nos van a llevar a ese lugar que nuestra alma eligió llegar y ser, ¿no? A nuestro ser más completo. Me Wow. encanta. Qué lindo el programa de hoy. ¡Qué bonito! Bueno, muy Profundo. bueno, muy bueno. Arrancamos de una Sí, manera arranca. muy introspectiva el año. Me encantó. Me encanta esto. Muy bueno. Bueno, también Bueno, dejen chicas. en comentarios qué les pareció el programa, si les gustó, si quieren hacer una pregunta sobre heridas o quieren dejar temas del que les gustaría que hablemos a nuestra audiencia hermosa, háganlo, dejen en comentarios y bueno, Muy lindo, muy lindo. Sí, sorpresa para el próximo qué programa. lindo. Sí. Sí. Bueno, hermosas, gracias a ustedes, gracias a nosotras, gracias a la ahuyentada, acá a todo el público. Y nos vemos en el próximo, Nos vemos en el Nos próximo. vemos en el próximo. ¿Qué? en este programa que se llama A mí. Me. Sirvió. ¿Y a vos? ¿Y a vos? Y a vos. A mí me sirvió.